Justamente en la mitad del libro de Apocalipsis, en capítulo 11 de los 22 libros que tienen los 22 capítulos que están dividido el libro, y es como un pivot y eje central del libro mismo, la séptima trompeta. Es el Yom Teruah, que es en el hebreo, se celebran las fiestas de las trompetas, y hoy justamente coincide, ¿verdad? De esas diosidencias con el Rosh Hashanah, que es el comienzo del año fiscal en Israel. Entonces, estamos partiendo de estos términos que están un poco más de moda, que están abriendo tanto en cuanto el grupo de los cristianos mesiánicos cada vez toma más auge y crece, ¿no? Ellos tienen bastante información al respecto y eso puede ayudarnos, pero también puede, como comentaba con Cecilita, puede a veces la información en vez de formarnos, puede deformar un poco, porque son términos que hay cosas que, como dice la palabra, que escudriñemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Todas las cosas no son absolutas, especialmente en cuanto a información. Cada cual tiende a su molino, cada cual ve de acuerdo a su objetivo y su punto de vista también. De ahí tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, y como dijo el Señor Jesús, dejó manifestando que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, Él, nos va a guiar a toda verdad, porque Él dijo que tomará de los míos, decía Jesús, y os lo hará saber. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo, la función de un ayo. Es como el esclavo antiguo que que llevaba de la mano al hijo de su señor y le instruía. Ese es el ayo. De igual manera, el Espíritu Santo viene y hace esa función didáctica en nosotros, de tomarlo del Señor Jesús y hacernos saber y llevarnos a toda verdad. Pero aquí la clave es tener la sintonía completa en el Señor para que Él nos ayude. Que todos los pensamientos humanos queden desdeñados y prevalezca el pensamiento que el Señor quiere poner en nuestra mente y corazón. Entonces, no se asuste mucho de escuchar términos hebreos, ¿no? Yo más por información que por otra cosa, me he interesado un poco en averiguar los significados, que vale la pena, creo yo, para saber. Y si es que alguien de ustedes puede profundizar, inclusive hay cursos de hebreo gratis que están dando a través de YouTube y cosas que vale la pena. De pronto, si es que alguien tiene tiempo, interés y puede ayudar mucho también. El conocimiento nunca está de más. Lo importante es ver cómo canalizamos ese conocimiento, lo transformamos en vida en nosotros. Porque de qué nos sirve saber mucha ciencia, mucha conocimiento, pero si es que no tenemos en la aplicación práctica del diario vivir, no nos sirve de nada. Los conocimientos son como los muletos, que solo sirven las muletas para pararse, pero las piernas en realidad son las que nos dan el movimiento. Y ese es el poder, nosotros caminar en la verdad del Señor. Ya, Yom Teruah es fiesta de las trompetas. Y el Rosh Hashanah es el inicio del año fiscal en Israel, con rojo. Este es el Salmo 119. Es el centro mismo de la Biblia. Si ustedes consideran todas las páginas, ponen a izquierda y a derecha en la Biblia, el Salmo 119, que además de ser el más largo, como ustedes le ven aquí, fíjense, esta es la longitud que tiene el Salmo, la longitud de onda que da el Salmo. Está en el mero centro de la Biblia. Y todas estas que están en blanco aquí, todas estas líneas que están en blanco, son los capítulos de la palabra. Entonces, Génesis se conecta con Apocalipsis, tienen relación.
se relacionan unos a otros. Todas estas relaciones son así, ¿verdad? Se relacionan verso a verso, capítulo con capítulo, a forma que es completamente concatenado. La Biblia no es un libro suelto, que por ahí se le ocurrió a alguien una historia y le pone y le escribió y le puso con nombres y cosas. No, no, no. Este tiene la ciencia del Altísimo. Esta es la revelación de Dios hacia la humanidad. El manual de instrucción que tenemos los creyentes. Esto dejó el Señor para que nosotros tengamos y sepamos y tengamos el convencimiento de que no es un libro cualquiera. Al ver este gráfico, yo me quedé realmente asombrado de ver tal simetría y tal forma de complementarse la escritura. Se corresponden uno a uno. O sea, no son sueltos. La palabra del Señor no tiene nada suelto. Es completamente como nuestro Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. Y lo que nos ha sido revelado, Dios ha querido en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, ha querido dejar revelado para cada uno de nosotros la escritura de esta forma. Su palabra es verdad. Por eso es que es la único libro que se puede decir que el cielo y la tierra pasarán, pero estas, las palabras del Señor, nunca pasarán, porque es perfecta. El conocimiento de Dios es así. Y justo en el Salmo 119 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, en ella yo me deleito y David decía esto, ¿no? Que es el deleite de su alma la palabra del Señor, que nos lleva a toda verdad. Entonces, cuando estamos involucrados con la palabra del Señor, más la guía del Espíritu Santo, podemos caminar sobre lo seguro. ¿Sí? Espero que les haya impactado esta forma también, este gráfico que lo han hecho en computadora haciendo una... Realmente cada línea tiene un punto de arranque o en el Antiguo Testamento y vincula al Nuevo Testamento, no importa dónde fue primero, pero une un punto del Antiguo Testamento y un punto del Nuevo Testamento. Entonces, este dibujo no es hecho al azar, sino es como cuando alguien le hace una tomografía a alguien, sino que esto está midiendo de manera fonográfica las palabras. Entonces, es solamente eso para que sepamos que no es un gráfico de invención, sino que es un gráfico como una fotografía real. Es real, esto es real, es un histograma. El Génesis se corresponde con Apocalipsis. Génesis comienza con una pareja, Adán y Eva, y termina con Cristo y la iglesia. ¿Ya? Hay una correspondencia. Bueno, vamos a analizar esto mismo. ¿Vean? Eso es lo que se llama una estructura quiásmica del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene esta estructura. Quiásmica es, hay cruce de información de uno a otro. Vamos a ver. Si es que nosotros tomamos como el centro de la menorá, que es puesto de esta forma. Fíjense, este es el eje central. Acá tenemos el A1 se corresponde de esta forma con el A22. El B2 también con el B de acá. El C de acá con el de acá. Y así sucesivamente, ¿ven? La correspondencia. Y este es el eje central. Y nosotros justamente estamos en esta parte del estudio de Apocalipsis. Entonces, fíjense, el prólogo y saludos comienza con Aleph y el Tab, que es el alfa y el omega, es el que viene. Y acá el epílogo y la despedida es con el alfa y el omega y el que viene. Entonces, todas estas cosas tienen su correspondencia. La Nueva Jerusalén corresponde a las 7 iglesias. Aquí tenemos una visión celestial, aquí tenemos una visión celestial. Tenemos los 7 sellos, 7 trompetas, aquí 7 plagas, 7 copas. Los sellados, aquí el cántico nuevo de los sellados. El ángel, los 2 testigos, el dragón y las 2 bestias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se corresponden? Es el libro de Apocalipsis.
esta es la idea de este dibujo, de este gráfico, no es dibujo, perdón, de este gráfico. Entonces, esta es la forma del Apocalipsis. Lo que estamos viendo, fíjense, si uno se pone a pensar en esto, ¿cómo puede ser esto de creación humana? Solo la mente de Dios pudo haberla planificado como el perfecto. Estamos hablando de que esto fue escrito hace 2000 años, donde no sabían nada de histogramas ni de computadoras, sino que es el Espíritu Santo que guió a sus profetas para que escribieran de esta forma. Esta es una de las aplicaciones. Fíjese en esta otra. Aquí hay una analogía de una boda o acto matrimonial en el Apocalipsis. El capítulo 1 se presenta el novio. Es la revelación de Jesucristo, ustedes recordarán. En el 2 y 3 es la presentación de la novia, o sea, la iglesia. En el 2 y 3. En el 4 comienza con la presentación del Padre, sentado en el trono, con los 24 ancianos, todos esos que hemos visto. El 5 y 6 el contrato matrimonial, o sea, el rollo con los sellos, se abre el rollo. Tratamos nosotros en el 7 el cortejo de los 144,000 que vienen, consuelan y animan a la novia. Del 8 al 13 tenemos las trompetas que anuncian el regreso del novio. Y nosotros estamos justamente aquí en el capítulo 11 que estamos, ¿no? En medio de este está el 11. Los dos testigos y el amigo del novio y de la novia. Los enemigos, el impostor y la ramera, se supone que es el anticristo y esta es la iglesia falsa. El regreso del novio en el 14. Las copas de la ira del rey contra los enemigos del 15 al 18. La marcha nupcial, las bodas del Cordero. La luna de miel, el milenio. En el capítulo 20. La nueva casa, o sea, la nueva Jerusalén. Y vivieron felices comiendo perdices para siempre esa es la eternidad. Vean qué maravilla ese símil, ¿no? Esa comparación que nos puede dar. Y es para animarnos a ver que lo que estamos viendo, estamos por camino cierto, ¿no? Que es un libro que tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos, no solo informarnos. Esta cosa yo quería poner de relieve para que venga en nosotros ánimo y confianza en los días por venir. Cada vez el mundo va entrando en una loca carrera de la maldad, ¿no? Y aquí la menorá también, ¿ya? Aquí tenemos que se corresponden a las 7 fiestas que el pueblo del Señor, las fiestas del Señor que se celebran, en donde están divididas por por Pentecostés. Y esto es una visión, todo es una visión de lo que Jesús vino a hacer. En esta parte, de aquí a acá, tenemos la primera venida de Jesús. Es la primera venida de Jesús. Me es tan difícil escribir en el aire. La primera. Y acá, en estas de acá, en estas 3 de acá, tenemos la segunda venida. Y nosotros en el estudio estamos aquí, en las trompetas. Nos viene el día de arrepentimiento y luego el día de tabernáculos, que es lo que iremos y continuaremos viendo acá. Entonces, está considerado en 2 partes. Estas son las altas fiestas, las del lado derecho, estas son las altas fiestas, las que estamos considerando. Entonces, están fiestas de las trompetas y el Rosh Hashanah, el Yom Kippur que viene y la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que estamos. Y todo esto es referente a la segunda venida del Señor. Y aquí está un Moed, que es un tiempo, una cita, un tiempo señalado, un ciclo, lo llaman Moed, ¿no? Lo importante es que todos estos están en la Biblia. Como dice 2 Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Solo Dios pudo haberla escrito de esa forma. Llevado a sus siervos, los profetas, los que escribieron,
inspirados por el Espíritu Santo a tener esta exactitud, esa precisión. Y como es inspirado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la función múltiple de la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la Escritura, de la Biblia que tenemos nosotros. Todas estas escrituras, todas las fiestas que estamos viendo tratan del Mesías, o sea, de Jesucristo. Mesías es en hebreo y en español es Cristo, ¿no? Sabemos, ¿no? Es Cristo. Tiene un contexto agrícola, por eso de las cebadas, de las cosechas, de los primeros frutos, tiene que ver con esos nombres. Y nos enseñan nuestra relación personal con Dios. Eso es muy, muy, muy importante, porque no es un libro que no tiene nada que ver con nuestra vida, sino al contrario, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con lo que más nos debe interesar. El ser humano es un ser que busca la felicidad, pero la felicidad solo se encuentra cuando uno haya paz con Dios. Y esa paz que produce el Señor en nosotros es la que nos llena de felicidad. Nos hace decir, igual que el apóstol Pablo, que se regocijaba en el Señor y otra vez se regocijaba en el Señor a pesar de estar en una cárcel, en una prisión. Porque esa es la palabra del Señor puesta en acción. Esa palabra morando en abundancia en el corazón del creyente es la que le da paz y le da el shalom, que se dice, que le saca del caos que era nuestra vida sin Cristo y le pone su paz, le da de su paz, le da de su gozo. Es sombra de lo porvenir. Todo esto que estamos viendo del libro Apocalipsis a partir del capítulo 4 al 22 es las cosas que están por venir. Yo creo que gran parte de esas cosas ya las estamos viviendo, ya las hemos vivido o ya han vivido otras personas. Nosotros yo veo que cada vez acercándonos a tiempos últimos, postreros días que decía el Señor. Porque las cosas que se escribieron antes, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense en lo que hacen las Escrituras. Paciencia y consolación. Eso nos da esperanza. Alguien que no está en contacto con la palabra del Señor, con una lectura diaria, con un devocional diario, con una oración, con lo que llamamos una comunión con el Espíritu de Dios, con Jesús, no siente paz. La paz se va cuando esa relación con el Señor se ha cortado. Ni más ni menos que un par de novios. Un par de novios dicen ser novios, pero ni se visitan. Él no le va a ver a ella, no se interesa por ella, él tampoco la va a visitar, ni ella no sabe por dónde andará. Entonces no es una relación de amor, es una relación no es relaciones, ¿no? Son un par de desconocidos, ilustres desconocidos. Y lamentablemente muchos creyentes caemos en ese hoyo, en esos baches, y son por causa de habernos alejado del conocimiento de la palabra, del Señor, de la comunión con el Señor. Si nosotros nos interesamos en la comunión con el Señor, estas cosas nos ayudan a que en nuestro interior sean, en vez de hundirnos, sean los puntos que nos ayudan a impulsarnos a seguir hacia adelante. Cuando viene un problema, una dificultad, como estamos con el Señor, eso nos ayuda a superar el problema con facilidad. Pero si es que estamos desconectados de la comunión del Señor, eso nos va a llevar a que vamos a sentir defraudados muchas veces, anegados por los problemas y en el foso de la desesperación.
como dice el Salmo 41, que en el lodo de la aflicción no hacía pie, sino que cada vez se hundía, porque él se apartó del Señor. El salmista estaba viviendo una época que él mismo la relata ahí, ¿no? De que él tuvo envidia de los malvados, por ejemplo, el Salmo 73, que veía cómo prosperaban los otros, que no tenían ninguna congoja, no tenían ningún contratiempo los malvados, sino que al contrario, cada vez eran más ricos y se los veía felices. Y él consideró inclusive negar a Dios, pero después dice que él vio en lo que se estaba subiendo y se reflexionó y dice que era una mula. Dice yo, ¿cómo voy a pensar de esa forma sabiendo que el hacedor de nuestra vida es el que tiene control en todo? Y se vuelve al Señor, ¿no? Entonces esa es la palabra. La palabra viene a hacer eso en nosotros para que podamos tener esperanza. Si es que el Señor ha tenido esa precisión de hacer una Biblia de esa forma, Él no nos va a dejar a nosotros que somos especial tesoro. Recordemos que nosotros valemos por el precio que pagaron por nosotros. Pagaron precio de sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, la que no tiene precio, porque no hay otra en el universo que tenga más valor. Entonces, si pagaron eso por nosotros, nosotros somos valiosísimos en el reino. Y eso es lo que Satanás no quiere que nos enteramos. O de pronto hasta pensamos, pero que vivamos en función de eso. Ese es la meta del creyente. Llegar a creer que las palabras del Señor son espíritu y son vida para aquel que les alcanza. O sea, debemos buscar esa palabra, de que esa palabra se haga un rema en nosotros, que se haga una palabra encarnada. Vivir esa realidad que acabo de decir, que soy de mucha estima ante los ojos del Señor. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para andar conforme a las obras que Él preparó de antemano por nosotros, para que vivamos en ellas, ¿eh? Porque si creyeseis a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió Él, se refería al Señor Jesús. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, esta es la situación de muchos creyentes. Comienza a fallar la fe, porque comienza a tener duda, ¿no? No ha de ser. No, Satanás viene y pone el gusanito de la inquietud, de la duda. Igual que el primero de la caída del hombre, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho? Ese Dios que se han conseguido ustedes, sí conseguirse uno que valga, ¿verdad? ¿Cómo les va a prohibir? No quieren que sean como Él. Eso es todo. Es todo el asunto. Y cayó. Y presa de la duda, presa de las componendas del maligno, cascaritas que bota en nuestro camino para que cuando nos pisemos nosotros nos resbalemos. Pero para eso estamos, para levantarnos, para sacudirnos del polvo y seguir adelante. Y ya se paró nuevamente para ti. Hoy. No quiere salir de acá. Ya se va a mirar. El Mesías, o sea, Cristo Jesús, es la razón del Levítico 23. Que ahí está expuesto esto. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Jesús fue sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. Jesús resucitó en la fiesta de los primeros frutos. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Su segunda venida es en las fiestas de otoño, que es las que estamos viendo en esta noche. Entonces ahí está la trompeta o el shofar, que es lo que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo
grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. ¿Sí? La fiesta de las trompetas, de acuerdo a Levítico 23-24, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, lo primero que hace el Señor es anuncia. Él no deja de anunciar lo que va a acontecer. Apocalipsis fue dejado como un anuncio a los creyentes de lo que está por venir. Entonces, aquí está. Hay una santa convocación primero, y esta es la santa convocación que está en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, esta es lo que anuncia las trompetas, ¿sí? El sonar de las trompetas eran estos nombres. Se oye entrecortado. Uy, no sé qué pasaría. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya, si es que pueden apagarle sus micrófonos nomás, ahí de pronto pueden escuchar mejor, porque a veces acontece así. Sonar de las trompetas eran para estos términos que son hebreos, ¿no? El Teshuvá es arrepentimiento. El Yom Teruah es día de las trompetas. El Yom Hadim es día del juicio. El Hamalech es coronación del rey. El Yom HaZikaron, día del memorial, la angustia de Jacob. Que el Sudim, Nesurim, ceremonia de bodas. Eso, para todos estos actos, en todas estas eventos, había sonar de trompetas. Y nosotros estamos, el día de las trompetas que estamos estudiando ahora, es, por ejemplo, el día de las bodas. Aquí está una boda hebrea, una representación de lo que era una boda hebrea. Aquí están las vírgenes que tenían que aprovisionar sus lámparas de aceite porque esperaban al novio y eran parte del cortejo para el novio. Como alguna vez ya lo vimos esto. Entonces tenían las lámparas y debían estar encendidas con el aceite suficiente. Aquí un pequeño resumen. Las lámparas es la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero eso necesitaba tener un aceite. Y el aceite lo hacían lo sacaban de los olivos. Al aplastar los olivos salía el aceite y esa era la provisión para esa lámpara. Esta es una figura, pero exacta de lo que es nuestra vida. Nosotros tenemos la Biblia, pero para que la Biblia alumbre, debe ser vivida. O sea, debe ser extraída de el olivo que nosotros tenemos, el olivo de nuestras acciones, que muchas veces tiene que ser triturada para que pueda salir realmente el aceite que enciende esa lámpara. O sea, en otras palabras, la palabra del Señor, para que sea alumbrante, tiene que ser vivida, tiene que ser sufrida muchas veces. Porque el conocimiento, para que haya conocimiento verdadero, tiene que haber sufrimiento. Sin sufrimiento no hay conocimiento efectivo. El vivir esa palabra muchas veces no es fácil. Jesús mismo el mismo Jesús, estando en Getsemaní, que quiere decir molino de olivos, él mismo dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ese es lo que debe vivir en nosotros. La palabra del Señor nos indica la voluntad de Dios para nuestras vidas, que tiene que ser superior y muchas veces está en contraposición a nuestra voluntad. Porque nosotros, desde que Adán y Eva comieron del fruto del
conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Quiere hacer lo que a él bien le parece. Yo quiero hacer mi voluntad, que se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero, como a mí me gusta, como todo yo. Pero el Señor y la palabra me guía cuando esa palabra que está escrita la ponga por obra. La palabra escrita de Dios tiene que ser vivida. Entonces, otros días, otras fiestas que los hacían. El Yom HaZikaron, Día del Memorial, la angustia de Jacob, dolores de parto, el Kisum Nesum, ceremonia de bodas, del Natsal, el arrebatamiento, el Shofar, trompeta final, el Yom HaKesed, el día que nadie sabe el día y la hora. Imagínense, esta es otra forma profética que la palabra del Señor está en cuanto a las fiestas o los eventos que habían, en los que se tocaba la trompeta. Y ahora mismo tenemos el día que nadie sabe, el día y la hora. Eso dijo Jesús, refiriéndose al día del regreso del Señor. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Y para eso se toca una trompeta. Y eso es lo que esta noche estamos viendo. Pero para poder identificar si en realidad estaba avanzando o no, o el día en que aparecía o no, tenía que haber al menos 2 testigos. Y nosotros la semana anterior estudiamos los 2 testigos, ¿recuerdan? Entonces coincide con esto, con esta fecha de la luna nueva, que los 2 testigos tienen que estar apareciendo. En Mateo 24 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mas vosotros, hermanos, eso nos está haciendo ¿a quiénes? A nosotros, ¿verdad? No estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros no estamos en tinieblas. Estuviéramos en tinieblas si no supiéramos que va a pasar esto. Pero porque estamos en luz, el Señor está tratando de revelarnos las cosas que estamos viendo. De ahí que cuando comenzamos a estudiar Apocalipsis, el Apocalipsis es el libro que el estudiar, el leerlo, lleva una bienaventuranza incluida. Bienaventurado el que lee y entiende el libro que está escrito aquí en la profecía, porque nos puede revelar para que el día no nos sorprenda, al contrario, para que ese día le anhelemos. El que ama la venida del Señor, el que ama el día del Señor es más que bienaventurado. Por esto, porque nosotros no estamos de tinieblas, nosotros somos de la luz. Siempre que no perdamos de vista el estar en comunión íntima con el Señor. Dios no tiene hijos privilegiados, Dios no tiene hijos predilectos, no es como nosotros los padres que de pronto tenemos nuestro consentido o nuestra consentida, porque fuimos unos consentidos y otros no, Dios es justo, es parte de su forma de ser. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Dios no puede hacer acepción de personas. Los que nosotros somos la parte nuestra la que se pone en oposición al Señor, en que a veces quiero seguirle, otras veces no quiero saber nada de Dios, que ni se entere lo que voy a hacer, lo que estoy pensando, y yo hago mi vida a mi manera. Yo vivo como, en otras palabras, vulgarmente decimos, yo vivo como me da la gana. No lo decimos en palabras de pronto, pero en acciones lo hacemos. Entonces, cuando estamos metidos ya en el problema, y sí, buscamos al Dios, al Diosito patrullero, al Diosito bombero que nos ayude en el problema. Inmediatamente después dijo Jesús de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dijo Jesús eso, ¿no? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este se supone que es la señal de el rapto o arrebatamiento, o la toma de los siervos del Señor, que el Señor los llevará. En el séptimo, al darse el séptimo, han comenzado a sonar las trompetas y hemos llegado ya a estos. Del séptimo, que es el que estamos estudiando esta noche y vamos a continuar estudiándolo, se abren estas, las 7 copas. Estas son las 7 copas de la ira del Señor. Nosotros acabamos de ver la semana pasada un preámbulo aquí y ahora estamos viendo esta trompeta que se abre y que suena y que comienza a derramarse la ira de Dios. Al mencionar, cuando mencionó los dolores de parto, se refería en un slide anterior. Sí. Uh-huh. Se refiere al tiempo que vivimos ahora, ¿verdad? Cuando el tiempo que vivimos. Ah, ok, sí, así perfecto. Es. O sea, el sonar de la trompeta nosotros no lo escucharemos audiblemente, sino más que todo es por la fe. La fe es más acústica. La fe es un milagro acústico. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra, el Señor dijo que las señales que vendrán antes son parecidas a los dolores de parto, que van en incremento, pero Jesús dijo, pero todavía no es el fin. Lo que sí debemos entender es que son juicios de Dios, el sonar de las trompetas, y yo he oído de los abuelos nuestros, ¿no? De los abuelos, nuestros padres, y que ellos siempre se referían a que realmente el Señor está cansado de la maldad de los hombres, está cansado, es castigo de Dios, solían decir castigo de Dios con lo que está sucediendo ahora. Lo importante es, vean, estos son juicios sobre la tierra, es juicios sobre los habitantes de la tierra, las trompetas. Y esos son juicios sobre los enemigos, estas es sobre los enemigos de Dios. Es sobre la tierra en sí, y este es sobre los habitantes de la tierra, y este es sobre los enemigos del Señor, porque al abrirse la séptima trompeta, va a venir la ira del Señor con esto. Esa es ya la gran tribulación. Es lo que nosotros considerábamos los 7 años, ¿recuerdan? Son los 3 años y medio, 3 años y medio, comienzan acá con las copas. Uno está en comunión con Dios, al igual que la comunión que tenía Abraham con Dios. Dios dijo de Abraham, encubriré a mi hijo Abraham lo que habré de hacer. Y él le reveló que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y ahí fue que intercedió por el sobrino, por Lot, y tuvo que irle a rescatar a Lot. Y recordemos que el Señor dijo la enseñanza así, que los tiempos finales van a ser parecidos a los días de Sodoma y Gomorra, donde la gente se casaba y se daba en casamiento, y la maldad se había multiplicado tanto, al punto que tuvo que sacar de Sodoma a Lot y su familia. Y esa es una forma también de ver, en cierta forma, el ser arrebatados de la ira venidera que vino, el fuego que cayó sobre, consumió esas ciudades. Pero no es audible, pero el sonar de la trompeta no es audible. Al sonar de la trompeta no son trompetas físicas, son espirituales. Eso es lo que yo iba a decir, más bien yo le entiendo que es algo espiritual. Yes. Tal vez semejante a lo que hace nuestra conciencia, que nos permite darnos cuenta si estamos haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Eso. Entonces nosotros nos iremos dando cuenta realmente cuando estén sonando las trompetas, de acuerdo con nuestra relación que tengamos con el Señor, de acuerdo a lo que
nosotros pensemos, sintamos, de acuerdo, en resumen, de acuerdo con nuestro acercamiento al Señor, ¿no? Si uno escucha un sonar de trompeta muy cerca de uno, no es fuerte el sonido, ¿verdad? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la otra figura converge igual, porque cuando habla de como dolores de parto, o sea, en ninguno de los dos casos va a poder ser ignorado. O sea, la mujer que está esperando un bebé y ya comienza con los dolores de parto, no puede ignorar, no puede decir, bueno, voy a hacerme la que no tengo dolores y pasó. No, no hay tal, o sea, y comienza con sus dolores de parto y eso es principio de dolores, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuándo el bebé nazca? Entonces, igual, tanto la fuerza del sonido de la trompeta como el anuncio de principio de dolores, lo tremendo para nosotros es saber que es algo que empieza y no va a detenerse hasta cuando el Señor complete. La séptima trompeta, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Clarísimo para nosotros lo que está ahí, ¿verdad? Y hubo, pues al tocar la trompeta, hubo grandes voces en los cielos, en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, va a darse ese anuncio con esta trompeta, que ya los reinos ya de este mundo ya han venido a ser, o sea, el Señor ya está tomando posesión del mundo, de los reinos del mundo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el anuncio de la trompeta. Eso dice la trompeta. No es en sí el sonido así como se le escuchaba cuando suenan el sofá, ¿no? Y la trompeta metálica. Esto es lo que está proclamando. Lo interesante es discernir lo que dice el Espíritu. El Espíritu está diciendo a grandes voces que en el cielo ya está que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aquí es la pregunta, ¿es verdad esto ya se ha cumplido esto aquí en este mundo? ¿Creen que Rusia, que China, que Estados Unidos ya son del Señor? No. Ahí podemos decir que no todavía. Todavía están solo guerras, rumores de guerras. Habrá pestes, habrá hambres, habrá destrucciones, terremotos, calamidades. Eso dijo el Señor que anunció. Pero todavía no es el fin. Porque es necesario que esto acontezca hasta que se cumpla. ¿Qué? Oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido en la muerte, que No es la muerte. todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará a lo que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Todo obedece un proceso. Fíjese, en Egipto, Jericó, las naciones, el anciano de días, el gobierno, y después la muerte, y todos los enemigos tienen que ser, aún la muerte, el lago de el infierno y Satanás y la bestia y todos, el anticristo y todos sus secuaces van a ser lanzados al lago de fuego. Y es la muerte eterna, ¿no? En la separación, para que el reino de Cristo sea consolidado. O sea, es un reino que está tomando reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, dice Apocalipsis 11:15. El retorno de Jesucristo es la culminación de los sucesos anunciados por el sonido de las trompetas proféticas. O sea, esta trompeta séptima es el anuncio de la culminación de esto, ¿no? Y los 24 ancianos, dice el verso 16 y 17 del capítulo 11 de Apocalipsis que estamos viendo, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto ya se dará el momento que ya el Señor culmine con todas estas cosas que hemos hablado. Es la noticia más alentadora para este mundo decadente y lleno de pecado. ¿Qué noticia? La fiesta de las trompetas representa el cumplimiento futuro de numerosas profecías del Mesías que vendrá como rey conquistador que regirá con poder y justicia. Reinará en el milenio y después de eso por la eternidad. Este es el cumplimiento, ¿no? Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha venido este es el juicio que el Señor va a dar luego de que tome el reino, que venga, ¿no? Hay el juicio de los muertos. Aquí están las citas que de pronto no las vemos por causa del tiempo, pero si gustan pueden copiarlas o les paso después la grabación de esta noche, si es que interesan, les pasamos, ¿no? Condenación de los impíos, recompensa de los santos. Pásale la grabación, por favor. Por favor, pásenos la grabación, porque no se alcanza a copiar. Gracias. Claro, yo voy a hacerles llegar esto. Yo me he detenido un poco, más que todo por el tiempo que no me ha sido muy... Estamos en fin de año acá y el escolar, y ahí sí es un poco complejo por el tiempo, pero ahí les ofrezco y les hago llegar. ¿Sí? En un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos. Realmente estamos hablando que en esa hora todos los familiares, los amigos y no amigos que hayan muerto, todos los que estén, esta es la hora del juicio, ¿no? Es el juicio, porque dice que justamente dar galardón a tus siervos los profetas primero. Y será el juicio realmente. A los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Qué tremendo. Y
de destruir. ¿Va a destruir a quiénes? A los los- que destruyen la tierra, Qué bárbaro, a los malvados. O sea, es el juicio final. qué bárbaro. Fíjense que las naciones se iraron. Quiere decir que Las para esta naciones- hora, David, quiere decir que para esta hora no hay duda de que en esta hora la iglesia ya está delante del Señor. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El Señor mismo con voz de mando, con arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo primero resucitan. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, si es que estamos para ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire de Dios. Y ahí estaba el arca de su pacto que se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde está el arca? Está en el templo del Señor. Jesús es el verdadero templo. De acuerdo a Éxodo 25, a Jeremías 3, 14, 18, Él es el templo y otra cosa, el arca del Señor es la presencia del Señor, es la Shekinah del Señor. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. No vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella. No la echarán de menos ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová a Jerusalén. Y no andarán más tras la dureza de sus malvados corazones. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros. Porque aún el templo no va a estar como nosotros pensamos, el templo de Salomón y cosas. Es más, ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. O sea, no está manifestado totalmente. Judíos que no creen, que no creyeron que Jesucristo era el Señor, el Hijo de Dios, ellos siguen esperando al Mesías y ellos sí creen todavía en el templo físico y todas lo que había ahí, ¿verdad? ¿Ya? Por eso justamente les digo los 3 milagros, repito, que les he contado. Primer milagro, la ciencia aumentará. ¿Cómo ha aumentado la ciencia? Es bárbaro. ¿Cómo el Señor está trayendo de todas partes del mundo? Y la tercera, ¿qué es esta? La señal del templo. El templo tiene que ser construido, pero ahorita están ahí los musulmanes y aún la iglesia católica, y no solo la católica romana, está la católica ortodoxa, la ortodoxa griega, la copta, están toditos, están ahí, a la pugna. ¿Qué milagro irá a pasar? No sabemos, sino esos son milagros a manera del Señor. Y ese es cumplido ese ya. A menos que el anticristo se sentará ahí. David, a menos que lo que los expertos dicen, a menos que sea de parte del Señor que le haya permitido lo que dicen ya los expertos, que el templo no fue construido en el lugar que está la mezquita, sino que es hacia el norte, por lo tanto, que como es hacia el norte, no tienen que derrocar la mezquita, tienen que solamente edificar, descubrir los cimientos y edificar más al norte, donde antes fue el templo. Entonces que ellos tienen los planos y todo, a menos que eso se cumpla también, que no sería de extrañarse si es así, si es de esa manera, entonces el milagro está por darse, porque no tienen que llegar a un acuerdo, sino que simplemente lo van a edificar en el lugar que ha sido otro que no fue el que creían. Sí, ahí estamos especulando porque no sabemos realmente cómo se dará esa cosa. Así como nuestros abuelitos no sabían ni tenían idea del teléfono celular. La religión es la puerta ancha y amplia que lleva a la condenación.
La religión, ¿verdad que estoy diciendo? No estoy ni diciendo la religión evangélica, la católica, no, no, la religión en general. Porque la religión aparentemente nos comunica con un Dios, con una deidad, que le podemos llamar inclusive Jesús, lo podemos llamar cualquier otra cosa, pero si es que es religión, no es relación. Porque quería completar con esto, ¿no? Es un tiempo de purificación el que necesitamos tener. Primera Juan dice, si decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única forma de ser limpios es que confesemos nuestros pecados. Confesar es dar la razón al Señor sobre lo que somos. Somos pecadores y estamos poniéndonos de acuerdo con Él. Y porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ese es uno de los graves problemas de la religión. Encubre, da una mano de pintura, da un toque de maquillaje. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando yo temo al Señor, cuando yo digo al Señor, estoy delante de la presencia de Él, ante la presencia del Señor tiemble toda la tierra, dice. Entonces, si es que yo soy consciente de la presencia del Señor, yo no voy a pecar. Y la mejor manera de saber los tiempos finales es estar en una perfecta comunión con el Señor. Y eso se logra a través de un diario contacto con Él. Un estar buscándole, un estar llamando en tanto Él está cercano, buscarle mientras puede ser hallado. Llamemos a Él, al Señor, una comunión con Él. Porque vean, la gracia no es una licencia para pecar. No, la gracia lo cubre todo. No, 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 es eso, no es verdad. No es una licencia para pecar. La gracia cubre el corazón arrepentido. Ese es muy diferente. A un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Al que dice, yo soy pecador, necesito un Salvador, yo necesito de Dios. No solo por las cosas que están por venir, sino por mí mismo, por mi vida. Señor, perdona mi pecado, tiene que decir. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, la clave de todo es arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos, porque solamente con arrepentimiento ese es remordimiento, como Judas tuvo tanto remordimiento que se ahorcó, pero Pedro, a más de arrepentirse, se convirtió, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Regresar, arrepentimiento, retornos del Teshuvah, que es un sonido de trompeta más del impío, si ser parte de todos sus pecados que hizo y guardar todos mis estatutos, hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Si guardare que todos mis estatutos, si el impío hace eso. Y esto es Antiguo Testamento, pero esto es Nuevo Testamento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que persevere hasta el fin, este será salvo.